cuando ocurrió, lo primero que yo sentí fue que me había equivocado. Pendejeaba mucho a la gente que le pasaba, y cuando a mí me pasó, como que me di cuenta de, ¿no? Y ahí yo también me decía que pues era una pendeja. Pero ya después fue como asimilando mucho. Ahora sí, como dice mi mamá, ¿no? Cada que escupes hacia arriba te cae, ¿no? Entonces como empezar a no juzgar tanto, a no prejuzgar. Creo que llegó en un momento en el que me sentía lista para hacerlo, porque creo que si hubiese sido más joven, pues me recuerdo más joven y era algo que me aterraba. Pero pues la verdad es que yo estaba justo aplicando a 2 maestrías y pues ni tenía cabeza, ¿no? Llevaba muchos años pensando en qué pasaría si tendría que hacerlo y nunca dudé en que abortaría. Tenía poco tiempo como para actuar, entonces tomar una decisión muy importante en poco tiempo. Eso creo que fue difícil, eso fue un reto. O sea, fue fácil porque tenía todo para hacerlo, ¿no? O sea, tenía como todo el contexto para que pudiera hacerlo. Fue difícil en el momento en el que tenía que hacer los pequeños pasos para hacerlo, ¿no? Como que son de cuidado también, ¿no? Como ir al ultrasonido, hablarlo con las personas, estar pensando en cuánto tenía que pagar para hacer tal cosa, ¿no? Estar sintiendo como mi cuerpo, ¿no? O sea, como todas esas cosas que de repente como que tal vez en las narrativas no encuentras, ¿no? Porque de repente parece que es como solo aborto ya. Y pues implica un montón de cosas, ¿no? O sea, implica como tanto hacia adentro como hacia afuera, un montón de cosas. No que lo tomara como algo muy, muy simple, ¿no? Como por también todas las consecuencias hormonales, ¿no? Que a mí me afectan un poco como en salud, pero sí lo tomé, o sea, como muy, bueno, sé qué pasó, sé que puedo hacer, ¿no? Que es algo que no quiero, y fue como muy sencillo en esa parte. Fue fácil en el sentido de que yo no quería un hijo, o sea, fue bastante sencillo saberlo. Sí, no es fácil, aunque sea lo que tú estabas súper segura de hacer. Eso, y que toda emoción que sientas en el proceso es como súper válida, y está bien que sean contradictorias. Creo que justo no debería de ser como, es fácil o difícil, ¿no? Como de nuevo estas narrativas de es blanco o negro, ¿no? Pues va a ser ambas, la neta, y dependiendo del contexto en el que estés, ¿no? Justo en la ciudad en la que estoy puede ser más fácil que en otras ciudades, ¿no? Pero no va a ser, o sea, no porque tengas como todo el marco legal que debes de tener, o sea, que todo México debería de tener, significa que va a ser ya fácil, ¿no? O sea, claro que es una decisión difícil, pero justo como creo que es importante también romper esa narrativa de una u otra, ¿no? O sea, creo que vas a tener momentos fáciles y vas a tener momentos difíciles, y pues es importante como ser amorosa contigo en ese proceso. Tenías que formarte como a las 5 de la mañana para ver si alcanzabas un lugar, ¿no? Y emocionalmente eso fue como muy, muy difícil. Tienes que llegar súper temprano, hay una fila enorme, y entonces llegan como estas personas que te dicen como, no, pues puedes abortar conmigo y ahorrarte la fila y no sé qué. Y de repente llegas a esos lugares y te empiezan a convencer que no abortes, ¿no? Entonces, como no sé, como que yo no quería pasar por esas cosas. O sea, no porque fuera a pasarlo, ¿no? Pero, o sea, como que emocionalmente siento que me iba a pegar. Uno piensa que solamente tú estás ahí para abortar, y realmente te enteras que después vienen otras 10 personas, ¿no? O sea, es como un sentimiento bien complejo, ¿no? De ver a un montón de mujeres que están en la misma situación. Recuerdo que había muchísimas maletas. O sea, a mí fue lo que me sorprendió bastante, ¿no? Que además había, pues sí, chavitas como de 17, 18, parejas con maletas. Desmañanadas, esperando, y pues yo vivía en Ciudad de México, ¿no? Pero pues quienes hayan tenido que viajar de otro lado, dije, pues voy a tratar de encontrar la forma de no ocupar un espacio aquí, porque está dentro de mis posibilidades ir a una clínica privada, ¿no? Y pues te das cuenta también de
pues de las ventajas que tiene vivir en la Ciudad de México, donde sí es legal el procedimiento, ¿no? Donde no tienes que viajar seguramente escondida de tus padres, con el mínimo de recursos. Más que privilegiada, me siento como que afortunada de tener ese acceso, pero también creo que podría estar en mejores condiciones o podrían darlo mejor, ¿no? Empiezan a haber barreras desde la entrada al hospital, ¿no? A veces desde el oficial que no nos permite el acceso, por ejemplo, ¿no? A veces desde ahí es toda una cadenita de circunstancias que complican las cosas, ¿no? Cuando debería de ser un proceso que fluyera de manera fácil, ¿no? Porque es acceso a la salud. ¿Qué es eso? Es lo que estamos buscando, ¿no? Independientemente de la razón o la causa, es acceso a la salud. Decidí hacerlo en mi casa porque aunque aquí es legal, también siento como que luego te enfrentas a un montón de cosas medio, no sé, como que te hacen sentir mal, ¿no? Y siento que es un proceso muy sensible en el que cualquier cosa como que te pega más. O sea, el abanico de experiencias es enorme porque depende de muchas cosas, ¿no? Depende del contexto social, depende de la situación emocional en la que estén, de la red que la pueda apoyar, ¿no? Del proyecto de vida que ella desee. Ya estando dentro de la clínica, pues nos pasan, te hacen la entrevista. Hasta eso a mí me trataron bastante bien. Sí, debo decir que fue doloroso. Y si no es algo que quieras, ¿no? Yo la pasé muy mal antes y luego la pasé muy bien. Como, o sea, no como muy bien, pero es que fue como muy claro, como en el momento en el que se logró como el aborto, como toda mi energía regresó a mí y fue algo que nunca antes había sentido. Salimos, fuimos a comer, luego llegué a mi casa y estaba una amiga a la cual adoro muchísimo. Y fue muy bonito porque estuve con ella ya viendo una tarde de películas y estuvimos pues ahí descansando, ¿no? Traté de cuidar como mis emociones mucho y por eso decidí hacerlo en mi casa y por eso decidí hacerlo con mi soprostol en mi casa y que mi amiga me acompañara. Cuando una acompaña a otra, se trata de la otra y una que decide acompañar. Y acompañar, pues dicen las compas y los compas y el movimiento zapatista que es no suplantar, ¿no? Entonces las decisiones las toman las otras y una comparte información y acompaña procesos, pero se trata de las otras. Y eso ha sido un proceso difícil, porque a veces una se preocupa de más o una quisiera que sucedieran otras cosas. Y esa ha sido una habilidad, como a partir de reconocerme a mí misma y de enraizarme a mí misma, también ha sido esa habilidad de reconocer a la otra y validar su palabra, su conocimiento y sus decisiones y su vida. Tengo una amiga que lleva un tiempo estando en una red de acompañantes y yo decidí escribirle porque justo quería que fuera así, como que fuera como mi proceso, como en donde yo me sintiera segura y ella fue súper linda y de inmediato me pasó como todos los manuales que tenía y me dijo cómo estás y me dijo como que si necesitaba hablar en cualquier momento como que ahí estaba, ¿no? Y me empecé a sentir muy acompañada, ¿no? Y sobre todo esta seguridad de que ella sabía lo que estaba haciendo, ¿no? O sea, como que tenía como todos estos conocimientos de todos los abortos que ha acompañado. Y entonces algo que me gustó mucho también es que no es solo ella, sino que es toda una red. Entonces en esa red había quien te podía dar acompañamiento emocional, había quien eran las 2 de la mañana y te contestabas y te sentías mal, ¿no? O sea, como que eran varias mujeres en distintos lugares que estaban como muy dispuestas, sin pedirte nada a cambio de acompañarte en tu proceso, ¿no? Porque sabían que era difícil y sabían que no es como algo que deberías hacer sola, ¿no? Además, esto no se lleva a solas. Siempre hay otras. Hay redes. Nunca ninguna es sola.
Nunca ninguna es sola. Un grupo de mujeres súper preparadas que están disponibles para ti y que todo el día te están como preguntando cómo estás, ¿no? Dándote tips, ¿no? Y enseñándote que cosas que neta ni siquiera te imaginas, ¿no? O sea, como qué tipo de alimentación tienes que tener antes de hacerlo, ¿no? O sea, y es esa información que luego no te dan, ¿no? Trabajar para que tal o cual información se movilice, ¿no? Y se siga compartiendo. Eso incluye conocimientos médicos, jurídicos, hasta de trabajo psicoterapéutico, ¿no? Junto a esos otros conocimientos que hemos aprendido en lugares cotidianos, comunes, como, pues sí, los cuidados maternales, ¿no? O así, hogareños. El primer contacto es como que hablan contigo y te preguntan, bla, bla, y te preguntan en dónde estás, ¿no? Porque eso aquí es muy importante, porque hay lugares donde se sigue criminalizando, ¿no? Entonces, para saber a qué puedes tener acceso y a qué no, ¿no? Y así. Y entonces después te pasan a otro grupo en donde están todas y todas, es como en verdad, todas para ti, ¿no? Porque yo soy con un montón. O sea, hago con muchas otras. Y muchas somos cómplices, ¿no? De alguna forma te sientes acompañada también porque dices, wow, hay otras mujeres que lo están viviendo al mismo tiempo que yo y que tienen dudas también y que estás en un espacio en el que puedes preguntar cualquier cosa y no te van a tratar mal o te van a no sé, como que te sientes bien de, oigan, estoy preocupada porque pasó esto y me siento de esta forma y así, y puede que sea también tu miedo que te hace sentir como cosas, o puede ser que sí está pasando algo, porque tienes que estar tal vez como muy pendiente de tu cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante que hables de cualquier preocupación que tengas en tu cuerpo, ¿no? Y ahí encontrabas las respuestas y era genial, ¿no? Y te decían como, ay, no te preocupes, puede ser que sea esto, o sea, como súper chidas y muy, muy lindas, como realmente preocupadas por ti, ¿no? O sea, realmente se sentía esa preocupación. Entonces, de alguna forma, cuando yo estaba viviendo como mi proceso, podía leer los procesos de otras, ¿no? Y eso para mí fue muy fuerte, porque también me hizo darme cuenta de lo que tengo yo, que otras mujeres no tienen, por los mismos contextos en los que están, ¿no? Ay, pues hay un asunto en donde está todo el acompañamiento que es difícil, caótico, pues sí, a veces preocupante, angustiante, pero al final se logra y es ese suspiro de alivio. Y a veces, muchas veces no sabemos nada de la otra, ¿no? No hay más. Pero ese encuentro es maravilloso. Hubo un momento en el que una chica estaba muy asustada porque estaba sangrando y tuvo que ir al hospital, pero estaba en un estado en el que se criminaliza. Entonces fue una cosa de emergencia, de que la sacaron del chat y le dijeron como tienes que borrar todas las conversaciones porque claro que se pueden meter en problemas todas ahí, ¿no? Y fue muy duro, o sea, para mí fue muy duro como que de repente de la nada te arrebataran como ese espacio seguro, ¿no? Y que aparte te lo arrebataran en un momento en el que estás sintiendo mucho miedo. Y como que estar en ese chat me hizo darme cuenta de eso, ¿no? O sea, como de repente decían, no, pues es que no he podido irme a hacer el ultrasonido posterior. Y entonces era como, claro, ¿por qué no puedes irte a hacer un ultrasonido? Pues porque estás, o sea, no puedes decir tal cual como de, pues es que aborté, ¿no? O sea, y se me hizo muy injusto. Mariel, ¿y es que estas lágrimas que estás teniendo son justo por estas injusticias que otras mujeres? Sí, son como de enojo, ¿sabes? Sí. Sí, son de enojo. Sí, son de enojo.
Lo que pienso es que son maravillosas porque están dando respuesta a una necesidad que nos está atendiendo, ¿no? A un vacío que nos corresponde a este lado de la cancha y que nosotros no lo estamos resolviendo. Lo que ha ido resolviendo o aminorando pues tiene que ver justo con las acompañantes, ¿no? Son las que están respondiendo a una necesidad social que el Estado se está negando a hacer, ¿no? Y por ahí, bueno, de repente hay posturas como que dicen, bueno, pues ya mejor hagámoslo todas las acompañantes y mandemos a volar al Estado, ¿no? Pero el Estado tiene la obligación de hacerlo. Entonces, no es como que una cosa o la otra, ¿no? Sino hay que empujar las dos. Las acompañantes y también los prestadores de servicio, personal de salud en general, tienen ya acceso a información que se ha difundido a través de diferentes canales, incluyendo materiales de capacitación generado por organizaciones basándose en los manuales de la Organización Mundial de la Salud, es decir, siempre basándose en la tecnología recomendada, en la evidencia. Y esto ha permitido que aún en un contexto clandestino el aborto pueda definirse seguro. Los acompañamientos seguros, que muchas veces son clandestinos, la mayoría de las veces, y en este caso de las prácticas que yo acompaño y que otras de mis compañeras acompañan, están respaldados por una serie de prácticas y conocimientos especializados, situados, seguros, que se encuentran fuera de la norma. Responde a una necesidad no resuelta por los que deberíamos de resolverla, que somos nosotros, este lado, el lado de los profesionales de la salud, así como resolvemos cualquier otro tema de salud, ¿no? O sea, como que es a lo que nos dedicamos, solo que como aquí se cruzan esos juicios, ¿no? Esos juicios personales, ¿no? Esas creencias, pues, que no debería de ser, pero ¿qué es lo que pasa? Pues por eso se busca dar respuesta de alguna otra forma, ¿no? Al final, una mujer o una persona gestante que decide interrumpir un embarazo lo va a hacer, va a buscar los medios o las formas de hacerlo. La evidencia es tajante en todo el mundo y parto de la consideración que la región de Latinoamérica y del Caribe es la región donde el marco legal es de lo más criminalizado en general. Y aún así, esta región es una de las que tienen las tasas más altas de aborto. La conclusión, ¿cuál es? Que criminalizar el aborto no previene su realización, no impide que las mujeres acudan a un aborto cuando enfrentan un embarazo no deseado, un embarazo forzado, un embarazo que pone en riesgo su salud, incluyendo su salud mental. Hemos estado muy cercanas de historias difíciles, historias complicadas, niñas, ¿no? Mujeres en diversas circunstancias, personas gestantes en diversas circunstancias que sus derechos se vulneran y tienen su vida se pone en riesgo, ¿no? Su vida está en riesgo, no tienen el acceso que quisiéramos que tuvieran para tener un aborto seguro, ¿no? Que al final lo que estamos buscando es simplemente que la gente no muera por aborto. Un delito es aquello que se hace que atenta contra la sociedad, ¿no? Si nos ponemos a pensar en conceptualizaciones, y ahí podríamos preguntar, ¿por qué decidir sobre mi vida es un delito? ¿Por qué apoyar a otras y su decisión sobre la vida es un delito? ¿A qué sociedad daña? Creo que una de mis conclusiones también es que si de por sí es un proceso duro, hacerlo sola es mucho más duro, ¿no? Y es horrible que justo... o sea, que la misma idea de Estado, leyes, sean quienes condenan a las mujeres a que lo vivan solas, ¿no? Se ha documentado que no hay consecuencias negativas para la salud. Por ejemplo, los estudios que se han hecho al respecto reportan que sí hay estas consecuencias negativas cuando hay rechazo o negación del servicio.
cuando hay limitantes al acceso, ¿no? Cuando hay barreras, ¿no? Entonces, esto hace que las decisiones de las personas gestantes se vean limitadas y que por ende, entonces, eso sí afecte su salud mental. Pero afortunadamente, te digo, esto está documentado, hay estudios que muestran que no, pues al contrario, el hecho de poder quitar como este factor de estrés que implica el estar como luchando con algo que no va acorde a nuestras decisiones, el quitar ese factor, ¿no? Termina siendo favorable para la salud mental, ¿no? Entonces no está documentado que exista un daño, o por ejemplo a veces se habla mucho de estas dificultades para volver a tener un embarazo si en algún momento en nuestro plan de vida así se decide. Al contrario, ¿no? O sea, no hay la fertilidad retorna de manera inmediata después de un proceso de aborto, entonces no tenemos como ninguna circunstancia que haga que no puedas volver a tener un embarazo posterior, ¿no? Entonces, no, las consecuencias para la salud yo diría que son benéficas, ¿no? En el sentido de que estás alineada o la persona está alineada con lo que quiere, ¿no? Lo que decide y lo cumple con realizar el proceso, ¿no? El aborto para la mayoría de las mujeres se vive con alivio, se vive como un conflicto. El conflicto no es el aborto, el conflicto en general es el embarazo no deseado. Y el aborto se vive como una resolución de este conflicto. Por supuesto, digamos, tiene connotaciones para cada mujer que pueden ser diferentes y las mujeres lo comentan. Ha sido una decisión difícil, pero es la mejor decisión que yo he podido tomar en mi vida. Yo creo que fue un paso para no poner mis planes en pausa, ¿no? Es que no sé cómo nombrarlo todavía, pero para mí fue muy claro como una recuperación de mí misma, ¿sabes? Un paso a decidir lo que quería que fuera mi vida, ¿no? O sea, yo tenía ciertos planes, o sea, como que me dio mucha agencia. Eso ya lo reflexioné después, ¿no? En el momento fue como difícil, pero sí, agencia para construirme. De alguna u otra manera, en cada mujer que decide abortar y es acompañada, surge otro enraizamiento de ellas, en sus contextos, en sus vidas, en sus barrios, con sus amigas, en su familia. De darse cuenta que pueden elegir y que no solo pueden elegir, sino que pueden ejecutar sus decisiones. Entonces, como que se descubren hacedoras de su propia vida en cierto espacio en el que creían que no se podían, ¿no? Porque frente a la narrativa de ya está, hazte responsable, ellas se hacen responsables y toman decisiones como abortar. Por ejemplo, en mi caso estuvo muy bien porque sí logré pues entrar a la maestría, etcétera, ¿no? Entonces me dio mucha felicidad darme cuenta que, por ejemplo, igual y si hubiera entrado, yo creo que no hubiera durado por el grado de exigencia que te piden y que conlleva tener un hijo o una hija. Pienso como que habría implicado no hacerlo y en primera habría sido dejar mi trabajo, ¿no? O sea, y dejar mi trabajo sería tal vez dejar la ciudad también, como dejar todo. Sí. Pues, o sea, la verdad me ayudó mucho como a estar más segura de las decisiones que tomaba, ¿no? En diferentes aspectos de mi vida. O sea, por ejemplo, como ahora que no vivo en México, por ejemplo, como tomé esa decisión y lo reflexiono y digo tantas cosas que quería hacer y que no hubiera podido, ¿no? Por ejemplo. Y creo que sí es empoderante en el sentido de tomar una decisión que no le pongas que no la pongas a consideración de alguien más, ¿no? Reflexionar en estas experiencias me dice, bueno, pero vas a poder solucionar las cosas, ¿no? Como que me ha ayudado a vivir sin tanto miedo. Pues
o sea, quería hacerlo bien porque creo que es importante, ¿no? Pero de nuevo es como esto de la presión, de cómo hacerlo bien cuando no hay un camino para hacerlo bien, ¿no? Pero sí que, o sea, para mí sí es importante hablarlo, ¿no? Y como ponerle cara, como sí yo aborté, ¿no? Porque para mí en ese momento fue importante. Ay, es que sobre todo por las narrativas, ¿sabes? O sea, como que... Ay, o sea, como esto de mantenerlo a escondidas, como que sea un secreto, ¿no? Pues te hace sentir que está mal cuando no está mal. Fue fácil por eso, ¿no? Porque siempre fue como muy, no muy cotidiano así, pero, o sea, como sin prejuicio, por así decirlo. También me siento, la verdad, bastante apapachada, ¿no? O sea, y venía a pensar, decía, pues sí, fue un camino bastante relajado, no diría fácil, pero pues sí, o sea, fue un camino bastante suavecito, ¿no? En buena parte construido por las personas que siempre me apoyan, ¿no? Y esa parte creo que es de las partes que más guardo con cariño, como mis conversaciones con amigas y darme cuenta que muchas han abortado y que todas están dispuestas como a apoyarme y como a compartirme lo que ellas aprendieron, ¿no? Porque sí es una cosa que no sabes qué esperar y que las experiencias de otras personas pues sí te apoyan un montón, ¿no? También es bastante interesante, por ejemplo, el hecho de que se abrieran otros canales de comunicación, ¿no? Y, por ejemplo, de mi familia, ¿no? Darte cuenta que había, o sea, que mi madre ya había acompañado abortos de tías, primas. Mujeres alrededor de mí tuvieron la confianza de decirme que habían tenido un aborto, ¿no? Y me di cuenta que había muchas mujeres en mi familia que habían abortado. Lo hablé con mi mamá después porque yo quería decírselo, ¿no? Porque para mí era importante que lo supiera. Cuando ya se lo conté, la pregunta fue como, ay, si te hubiera pasado algo. Y es como, mamá, o sea, hay procedimientos, no iba a ser el gancho, ¿no? Entonces, como... Pero ver que su preocupación era esa y no que estaba abortando fue realmente bastante relajado para mí. Y creo que sí fue como una confirmación incluso del amor inmenso que me tiene mi madre, ¿no? Como para que incluso ella se rete sus propias creencias. Y eso es muy bonito. Creo que también es algo que deben de escuchar. Tanto amigas como mamás, como las propias chicas, ¿no? Y a ella sí le causó mucho conflicto, pero me respeta, ¿no? Entonces eso creo que pasa mucho en mi familia y eso me hace sentir muy suertuda, que me respetan, o sea, respetan como mis decisiones. Tuve compañeras que o que ya lo habían realizado o que dentro de la maestría estaban dudando de si había un embarazo no deseado. Entonces también las acompañé, ¿no? Como que sí abre como ya entendí por qué decían lo de brujas, porque sí es como una especie de secreto a voces, cuando en realidad te das cuenta que en realidad es bastante común, ¿no? Y que sí hay redes de apoyo alrededor. Algo muy positivo que recalco es que lo empecé a hablar, ¿no? Por ejemplo, con mis amigas o con mis conocidas y pues te sorprendes como del poder que tiene cuando lo hablas, ¿no? O sea, no solo para ti como para reflexionar la experiencia o asimilarla, pero sino porque nunca sabes también lo que estás diciendo está ayudando a alguien más, ¿no? Todas somos mujeres en la casa, entonces como que no se pronuncian en contra, pero les causa mucho conflicto. Y no necesariamente como por lo que ellas piensan, sino como por lo que piensan los demás, ¿no? Y eso es algo muy fuerte porque, o sea, cómo lo que piensan los demás puede como cambiar la vida de una persona, ¿no? Tienes que estar donde no te juzguen. O sea, más allá de convencer gente, que creo que llega a ser desgastante, buscar lugares donde se siente ese cariño. Para las mamás que tienen hijas adolescentes, para cualquier persona
que en este momento piensa que el aborto es algo tremendamente negativo, condenable, estigmatizante, etc. Aprendamos a oír, aprendamos a hablar de este tema con tranquilidad, con serenidad, partiendo de las experiencias y del sentir de las protagonistas de esta historia, que son, insisto, antes que nada las mujeres mismas. Justo pensaba en el procurarnos la vida, ¿no? O sea, al final esta es una apuesta por la vida nuestra. Entonces hay que seguir procurándonos la vida. Y que también, pensando en las otras, que no necesariamente conocemos, pues decirles que todo esto es para todas. Bienvenirlas. Ajá, y decirles que al menos en este pedacito que habitamos y vivimos, así hay mucho calorcito para compartir, ¿no? Porque la brasa está bien encendida. Eso.